Street Fighter 2 fue una revolución y sentó las bases de los juegos del género fighting. Saliendo primero en máquinas arcades, luego sería porteado a prácticamente todas las consolas que existían en ese momento: Super Nintendo, Sega Genesis, PC Engine, entre muchas otras. Si hasta llegó a salir incluso en Game Boy. Sin embargo, todos los poseedores de una máquina como la NES o Family se tuvieron que conformar con jugar versiones piratas de calidad cuestionable, ya que Capcom nunca quiso sacarlo en esta consola. ¿Quién pensaría que muchos años después un aficionado crearía una versión para esta máquina de 8 bits tan impresionante que tiene poco que envidiar a las conversiones más potentes? ¿Deseas saber más? Pues quédate, que quedarás asombrado. Sin más preámbulo, comenzamos. Street Fighter 2 Nostalgic Edition es una conversión del clásico juego de peleas de Capcom para la consola NES. El título fue creado por Parisoft como una forma de mostrar cómo sería su juego favorito funcionando en la 8 bits de Nintendo. Tenemos ante nosotros una demo bastante corta, pero con el suficiente contenido para detallar sus aspectos positivos y negativos. Primero, solo podemos escoger a Ryu y luchar contra la máquina en el mismo escenario de Japón. Empezamos con la pantalla de selección de personajes, en donde notamos que la plantilla consta de 8 luchadores, debido seguramente a limitaciones del hardware. Se han mantenido aspectos como la pantalla de presentación del combate. Al iniciar la pelea, notamos que el apartado gráfico es muy notable. Los personajes tienen un buen tamaño dentro de los estándares de la NES. Incluso, el piso conserva ese efecto de scroll parallax. Las animaciones también son muy logradas y fluidas al realizar sus movimientos. Sin embargo, todo ese despliegue gráfico tiene un costo, y es que padece de parpadeo de sprites, sobre todo al usar movimientos como el Hadouken, que tiende a desaparecer, lo cual puede ser un inconveniente a la hora de jugar. No obstante, lo más impresionante de este port es, sin duda, el aspecto sonoro. Las músicas tienen un parecido asombroso con las originales. Y lo mejor de todo es la inclusión de voces digitalizadas, tanto del narrador como al usar los movimientos de Ryu. El control es bastante bueno, aunque mejorable, más que todo debido a lo limitado del pack de la NES, de solo 2 botones, uno de puño y otro de patada, variando la intensidad del golpe si pulsamos brevemente o dejamos pulsado el botón. Aún así son responsivos y se pueden ejecutar los movimientos fluidamente. Eso sí, las rutinas de colisión se sienten algo extrañas, tal vez debido al menor tamaño de los personajes. También añadir que el nivel de dificultad es algo alto, lo que te puede fastidiar un poco si no eres un jugador experimentado. El juego usa el mapeador MMC5, por lo que te recomiendo emuladores como el Messen o un Everdrive N8, por si lo quieres usar en la consola. Pero el punto más negativo de este título es que la demo data de hace 4 años, y no hay noticias que indiquen si el proyecto sigue en pie, aunque hay capturas en donde se pueden apreciar otros luchadores. Por todo lo demás, una adaptación muy loable. En conclusión, Street Fighter 2 Nostalgic Edition es la mejor adaptación que se ha hecho del clásico arcade de Capcom para la NES. Con un apartado gráfico, sonoro y jugable muy notables, es como un sueño hecho realidad para los poseedores de esta consola. Sin embargo, es una demo demasiado corta, que ya tiene 4 años de haberse lanzado, y tampoco tenemos noticias de que el título continúe desarrollándose. Ojalá que muy pronto Parisoft nos brinde una alegría y lo podamos ver concluido. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Street Fighter 2 Nostalgic Edition? ¿Quedaste con la boca abierta al verlo? ¿La demo te dejó picado? Déjamelo saber en los comentarios. ¡Rápido! ¡Cambien el canal! Ahora ya puedes patrocinar al canal
a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.